Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Emilio Ortiz y quisiera darle la bienvenida a este webinar desarrollado en conjunto con la Sociedad Chilena de Cardiología. Yo trabajo como enlace médico-científico para el área cardiopulmonar en Bayer, así que en nombre de la compañía le quisiéramos dar la bienvenida a esta actividad. Y para moderar esta actividad en conjunto con la doctora Mirta Díez, que nos acompañará de Argentina, les quiero presentar al doctor Douglas Gray, que si me presentan la pantalla está. El doctor Gray es cardiólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, hizo un fellow en insuficiencia cardíaca y trasplante en la Universidad de Toronto, donde a la vez obtuvo su máster en ciencias en epidemiología clínica y en cuidado de salud. Además, hoy es profesor clínico asociado del Departamento de División de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad Católica y es jefe del programa de residencia de cardiología adultos en la Pontificia Universidad Católica. Así que, para no quitarle más tiempo, doctor Gray, adelante por favor con este webinar. Ok, muchas gracias, Emilio. Reciban todos la más cordial y cálida bienvenida, ya desde donde quiera que se estén conectando. Estoy mirando aquí el chat, veo amigos de Lima, Perú, Argentina, México, bueno, Chile, de distintas partes, ¿no es cierto?, del continente americano se están conectando con nosotros y que sean todos bienvenidos. El día de hoy tenemos una fantástica jornada, ¿ya? Que vamos a iniciar en algunos minutos más. Primero que todo, les quiero dar algunas instrucciones con respecto al housekeeping. Acuérdense que el módulo de preguntas va a estar abierto durante toda la sesión, así que por favor en cualquier momento envíen sus preguntas, porque al final digamos, de la charla de la doctora Díez vamos a tener un tiempo para contestar las preguntas, así que todas las preguntas son muy bienvenidas. Ahora, con respecto al tema que nos convoca hoy, rehospitalizaciones en insuficiencia cardíaca, sabemos que para los cardiólogos clínicos especialistas en insuficiencia cardíaca, ya el outcome rehospitalización ya es un outcome muy relevante. Es relevante porque sabemos que después de cada hospitalización hay un deterioro clínico ya del paciente, el paciente nunca vuelve atrás, hay un gran costo para el servicio de salud y también para las familias y para qué hablar del paciente. Por lo tanto, rehospitalizaciones es un tema ya extremadamente relevante en nuestra práctica clínica diaria. El día de hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Mirta Díez. Yo la verdad que no conocía a la doctora Mirta Díez, pero en las charlas de coordinación tuve el placer de conocerla, ¿ya? Y estoy seguro que nos va a dar hoy día nos va a entregar una excelente y fantástica charla. La doctora Díez es jefa del Servicio de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, Argentina. También es exdirectora del Consejo de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante de la Sociedad Argentina de Cardiología y también miembro titular de la misma sociedad y fellow de la Sociedad Europea de Cardiología. Además, la doctora Mirta Díez es docente de posgrado de la Sociedad Argentina de Cardiología, OSAC, y también docente de grado de la UCA, Universidad Católica Argentina. Sin más preámbulos, le doy entonces la más cordial bienvenida a la doctora Díez. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctor Gray. Muchas gracias por la presentación. Y en primer lugar, bueno, quiero agradecer la invitación a la Sociedad Chilena de Cardiología
y quiero también agradecer a Bayer por esta posibilidad. Vamos a entonces compartir la pantalla y el tema que vamos a discutir es las rehospitalizaciones en la insuficiencia cardíaca, cómo podemos, qué podemos hacer para que estos pacientes mejoren su pronóstico. Estos son mis conflictos de interés y vamos a comenzar con un tema que todos conocemos, que la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad estable y es una enfermedad, una condición que tiende a la progresión. Y este empeoramiento de la insuficiencia cardíaca se caracteriza por el desarrollo de síntomas y signos progresivos, a pesar de que el paciente recibe el tratamiento óptimo, guiado por las recomendaciones, y requiere sumar otras terapéuticas. O también que este paciente sufra eventos de empeoramiento, como la necesidad de concurrir a una guardia para diuréticos endovenosos, la necesidad de hospitalizarse, y todos estos eventos son muy frecuentes en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Nosotros conocemos a través de los registros que aproximadamente un 10% de los pacientes con insuficiencia cardíaca en clase funcional 2 van a tener hospitalización al año, pero cuando los pacientes avanzan en su clase funcional, la tasa de hospitalización llega al 25-30% en el año. Y después de una hospitalización, la tasa de rehospitalización es aún mayor y llega en algunos registros a ser al 50% luego de la hospitalización index. Y es muy importante entender que la transición entre el alta y el seguimiento ambulatorio es un momento clave para el cuidado, que tenemos que tenerlo bien sistematizado para que el paciente pueda transcurrir esa fase vulnerable posalta de la mejor manera y con el menor riesgo de sufrir un nuevo evento de hospitalización. Y una de las cosas que se vinculan con que un paciente se rehospitaliza es que justamente hayamos hecho una alta inadecuada, probablemente una alta apresurada. Durante, digamos, unos años atrás teníamos mucha presión para el alta y muchas veces dábamos el alta sin que el paciente estuviese adecuadamente descongestionado. Hoy sabemos que eso es un error y las guías ya nos recomiendan que el paciente debe ser dado de alta con una adecuada descongestión. Estos datos del Registro Europeo de Insuficiencia Cardíaca nos muestran que aproximadamente el 75% de los pacientes se van de alta sin haber realizado un balance negativo importante. Se van de alta con menos de 3 kilos de pérdida de peso. También un tercio de los pacientes es dado de alta sin haber tenido una adecuada caída de los niveles de los péptidos natriuréticos, cosa que también conocemos se asocia con rehospitalización. Entonces todo esto hace que tengamos una tasa de hospitalización al año, de rehospitalización, cercana al 45% y una mortalidad del paciente que es hospitalizado del 26%. Si nosotros esto lo pensamos, digamos, cuando estamos frente al paciente internado en la unidad coronaria, tenemos que pensar que 1 de cada 3 pacientes va a fallecer dentro del año de seguimiento. Y esto, cuando lo pensamos así, nos damos cuenta de la magnitud del problema de la hospitalización. La mortalidad, además, aumenta a medida que aumenta el número de hospitalizaciones. En esta diapositiva vemos claramente cómo la sobrevida de un paciente se reduce a medida que va teniendo nuevas hospitalizaciones. Y a los 5 años de la hospitalización indexada, aproximadamente el 75% de los pacientes va a tener un evento de muerte.
Por eso viene esto del título de la charla, ¿no? Del sexto sentido, que como todos o muchos de ustedes deben recordar esta película, donde había muchos signos de que el personaje estaba muerto, pero bueno, no lo terminaban de reconocer hasta el final. Entonces un poco el mensaje es que nosotros tenemos que poder darnos cuenta cuando un paciente está en una situación de riesgo de empeoramiento para poder mejorar su terapéutica antes de que tenga un evento grave. Y todos sabemos que si hacemos el diario, el viaje del paciente con insuficiencia cardíaca, está lleno de eventos recurrentes. El paciente, una vez que hacemos el diagnóstico inicial y establecemos el tratamiento, lo vamos a estabilizar, ya sea en el hospital, ya sea en la consulta ambulatoria, le vamos a poner toda la medicación y todo el tratamiento de sostén, que seguramente después vamos a discutir, porque no se trata solamente de que el paciente reciba la medicación, y en el seguimiento al paciente, como vimos, le van a pasar eventos de empeoramiento, y todos esos eventos progresivos que hacen que la función disminuya lo llevan a la muerte. Esto es como un llamado urgente a la acción para nosotros que somos los que vemos este paciente. Entonces, cuando nosotros nos focalizamos en cómo disminuir el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, que probablemente el evento más significativo sea la hospitalización, tenemos que un poco pensar si estamos mirando el lugar justo, el mejor lugar, porque miramos mucho el evento de hospitalización, pero yo creo que lo que tenemos que aprender es a mirar este periodo previo, este periodo donde el paciente comienza a deteriorarse, porque esta es una verdadera ventana de oportunidad para optimizar al paciente. Sabemos que un paciente, de los pacientes que tenemos en la sala del hospital, de la unidad coronaria, el 80% de esas hospitalizaciones vienen de un paciente que tenía insuficiencia cardíaca crónica. Solo un 15% van a ser insuficiencias cardíacas de novo y solo un 5% insuficiencias cardíacas avanzadas o terminales. O sea que el grueso de nuestros pacientes vienen de la insuficiencia cardíaca crónica, empeoran y llegan al hospital. Entonces, probablemente la gran oportunidad de actuar sea en optimizar el manejo de la insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Iniciando y titulando toda la medicación según nos dicen las guías, analizando si el paciente debe recibir un dispositivo CDI, TRC, hacer un adecuado chequeo de las intervenciones, de las indicaciones. Algunos pacientes podrán ir a monitoreo remoto, ingresar a los programas de educación, de seguimiento, y tenemos que poder identificar al paciente de alto riesgo. Tenemos que ser activos y no reactivos, porque cuando somos reactivos actuamos frente al evento ya de deterioro consumado, y lo importante es que nosotros podamos identificar a ese paciente que está por descompensarse y actuar de manera activa y preventiva. Esto ya lo decía el doctor Gray, el paciente sufre terriblemente en su calidad de vida por la insuficiencia cardíaca y la limitación funcional, pero muchísimo por las hospitalizaciones. Estos son datos del DAPA que muestran que el impacto en la medición de la calidad de vida es muy importante y persiste por un año luego del evento. O sea, los pacientes realmente empeoran su calidad de vida, y la familia también, como ya fue comentado. ¿Cómo podemos nosotros entender que un paciente es de alto riesgo? Bueno, algunos de estos pacientes de alto riesgo van a entrar dentro de esta definición de insuficiencia cardíaca avanzada, que por supuesto este grupo requiere de intervenciones especiales, pero para poder hacer intervenciones especiales, primero tenemos que poder identificarlos. Esto muchas veces no es sencillo en la práctica, y muchas veces recibimos pacientes con episodios de
con formas severas que no han sido identificados. Por supuesto, los síntomas severos, el paciente que tiene hospitalizaciones recurrentes, que tiene un deterioro severo de la clase funcional, es aquel que nos tiene que prender la alerta. En general, el uso de altas dosis de diuréticos, la intolerancia a los bloqueantes neuromorales, la hipotensión y el empeoramiento de la función renal, muchas veces vinculado con el uso de la medicación, también es una alerta. Podemos identificar estos pacientes con el uso de consumo de oxígeno, también con el test de la caminata, con los scores disponibles y validados, el SEATLE, el Heart Failure Survival Score, aquellos pacientes que tienen péptidos persistentemente elevados, dificultad en el manejo del volumen. Entonces, este grupo de pacientes, al igual que los pacientes que se hospitalizan, son pacientes que requieren de terapias, de más terapias, además del tratamiento de base. Y esas terapias van a ser algunas medicamentosas y otras no medicamentosas, como por supuesto la posibilidad de que el paciente reciba una asistencia ventricular o un trasplante cuando es candidato. Si nosotros analizamos el riesgo de empeoramiento de insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular de los trabajos contemporáneos que nos muestran que aproximadamente, digamos, hay un riesgo residual al año todavía muy elevado, que es del 10% de sufrir una hospitalización o una muerte en la población del Paradigm, del 11,6% en el DAPA, del 15,8% en el EMPEROR, es decir, todavía tenemos un riesgo residual que deberíamos poder mejorar. Una molécula que bueno, tiene un mecanismo de acción diferente y porque restaura la vía del óxido nítrico y es complementario de otras terapias, es el vericiguat, que ustedes saben es un estimulante de la guanilato ciclasa y aumenta los niveles de GMP cíclico y por consiguiente tiene un efecto favorable a nivel miocárdico y a nivel vascular. Y esta molécula, el vericiguat, fue testeada en un trabajo a gran escala, en fase 3, que es el trabajo Victoria, publicado el año pasado en el New England Journal of Medicine. Para recordar, el Victoria incluyó pacientes con insuficiencia cardíaca crónica sintomática que se encontraban en clase 2 a 4 de la New York Heart Association, una fracción de eyección menor del 45%, todos debían recibir tratamiento óptimo según las guías para insuficiencia cardíaca, tenían que tener un clearance mayor de 15, y lo que es, digamos, diferente en este trabajo es que requerían un evento de empeoramiento de insuficiencia cardíaca, ya sea una descompensación reciente, con hospitalización o el requerimiento de uso de diuréticos endovenosos, y también se exigían niveles de péptidos elevados, que como vamos a ver, fueron más elevados que los trabajos contemporáneos. Esto hace que se seleccionó claramente una población de mayor riesgo, como vamos a ver, con una tasa de evento mayor. Por supuesto fue un trabajo randomizado, doble ciego, guiado por eventos, y esto va a justificar un tiempo de seguimiento corto, un trabajo multicéntrico, que los pacientes se randomizaron a recibir vericiguat en dosis creciente, 2,5, 5 y 10, que se incrementaban cada 2 semanas, y a los 12 meses la dosis objetivo se alcanzó en el 90% de los pacientes y 91% en el grupo placebo. El punto final primario fue el tiempo al primer evento de muerte cardiovascular u hospitalización, y se analizaron puntos finales secundarios como fue el tiempo a la muerte cardiovascular, el tiempo a la primera hospitalización, el tiempo a la primera y subsecuente hospitalización por insuficiencia cardíaca, que yo entiendo es un punto final muy interesante porque no es solo
la primera, sino todas las posteriores, las que marcan la evolución del paciente, el tiempo a la muerte global y un combinado de muerte global y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Un poco viendo las características basales, se incluyeron 5.000 pacientes, como comentaba que fue un estudio guiado por eventos, el tiempo medio de seguimiento fue de 11 meses, una población bastante, digamos, en cuanto a la edad y el sexo, como en la mayoría de los trabajos contemporáneos, y la gran diferencia es lo que comentábamos del evento de deterioro o empeoramiento de insuficiencia cardíaca, donde el 67% de los pacientes, o sea, más de 2/3 de la población, había tenido una hospitalización en los 3 meses previos, o sea, era bien una población en fase vulnerable. El 17% había tenido entre 3 y 6 meses y el 15% había requerido un uso de diurético endovenoso en la guardia. Lo importante es recordar que el 84% de esta población tuvo una hospitalización por insuficiencia cardíaca en los meses previos. También un dato que me parece interesante para decir es que el 14% de los pacientes tenía sacubitril/valsartán y que el 60% estaba bajo triple terapia. Como vemos, la fracción de eyección media fue de 29. El 40% de los pacientes se encontraban en clase 3-4, también, digamos, hay una mayor proporción de pacientes en clase funcional más avanzada. El 10% de los pacientes tuvo un clearance menor de 30, y fíjense que los niveles de peptidonatriuréticos tuvieron una mediana de 2.800, es decir, unos valores casi el doble de la mediana de los péptidos, por ejemplo, del Paradigm o de los estudios de inhibidores de CGLT2. El 60%, habíamos dicho, estaba en triple terapia, 27%, 28% tenía un cardiodefibrilador y un 14% un marcapaso, una terapia de resincronización. Entonces, esto es solamente para mostrar que realmente los pacientes tenían estaban muy bien medicados, con un 95% con inhibición del sistema angiotensina, 96% con beta bloqueantes, y que el 60% tenía triple terapia. Estos son los resultados del punto final primario, y lo que vemos es una reducción significativa con un hazard ratio de 0,9 del tiempo a la muerte cardiovascular o primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. Si bien la reducción del riesgo relativo fue del 10%, veamos que la reducción del riesgo absoluto fue de 4,2 eventos por 100 pacientes año. Esto nos da un número necesario a tratar de 24 pacientes. Y esto me parece un dato interesante porque realmente es un número habitual en los trabajos de insuficiencia cardíaca, un número necesario a tratar de 24 pacientes. Volviendo al concepto del riesgo de la población, también quiero mostrar que la tasa de evento para vericiguat fue de 33% al año y de 38% para placebo, es decir, que estamos en una población de significativamente mayor riesgo. Cuando hablábamos del 15% en los trabajos del placebo o 20% de los inhibidores de CGLT2, acá tenemos una población con un riesgo del punto final primario del 38%, que condice con los criterios de selección de la población. Y cuando analizamos la hospitalización, el tiempo a la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, también encontramos una reducción significativa del 10% con un número necesario a tratar de 31 pacientes por año. Y la tasa
de hospitalización anual del grupo placebo fue del 29%, cuando por ejemplo fue del 15% en el Emperor y del 10% en el DAPA Heart Failure, o sea, una población que tenía entre 3 y 2 veces mayor riesgo que la población de ISGLT2. Cuando vemos los puntos finales secundarios, fíjense que la tasa de hospitalización anualizada fue del 25% para los pacientes que recibieron Vericiguat y de 29% para el grupo placebo, con una reducción del 10%, y la muerte cardiovascular, en cambio, no mostró una diferencia significativa en los pacientes que recibieron Vericiguat versus placebo. El Vericiguat ha impactado en los puntos finales que modifican el curso de la insuficiencia cardíaca, porque redujo la hospitalización, el primer evento, las hospitalizaciones totales y el punto final combinado de hospitalización y muerte cardiovascular y muerte global. Cuando algunos datos de análisis de subgrupo que habían estado preespecificados, decir que aquellos pacientes que tenían NT-proBNP en el basal hasta el tercer cuartilo, que fue 5.300, el impacto del Vericiguat no tuvo diferencias significativas, pero en cambio en aquellos pacientes que tenían niveles muy elevados de péptidos natriuréticos, el beneficio no fue significativo. También decir que independientemente del evento índice, el beneficio de Vericiguat se vio en todos de manera significativa, y lo mismo en aquellos pacientes que usaban o no el sacubitril valsartán, tuvieron una reducción significativa del punto final. Un aspecto también de importancia es que el Vericiguat tiene un perfil de tolerabilidad importante, un perfil de seguridad favorable, y fíjense que si bien la hipotensión sintomática y el síncope fue diferente, no mostró significación estadística. ¿Cuál es el posicionamiento que las guías le dieron a Vericiguat? Bueno, sabemos que a principio de año se presentó no una guía, sino un consenso de expertos del ACC, donde no realizó recomendaciones para los pacientes que experimentaban un evento de empeoramiento. Más recientemente, la publicación de las guías europeas, todos sabemos que ha definido el uso de los 4 grupos de droga, los 4 fantásticos, ¿no? Inhibidores de la enzima warning, beta bloqueantes, antagonistas del receptor mineralocorticoide, inhibidores de CGLT2 para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Y es interesante que después del análisis del requerimiento de dispositivos, las guías nos dicen que sí persisten los síntomas, es decir, si estamos con persistencia de síntomas a pesar del tratamiento recomendado con nivel de evidencia 1A, debemos considerar drogas que tienen un nivel 2 de recomendación. Y esto es el nivel que las guías europeas le dieron a Vericiguat, que debe ser considerado en pacientes con clase 2 a 4 que tienen empeoramiento de insuficiencia cardíaca a pesar del uso de los 4 fantásticos. Y nuevamente ver cómo el Vericiguat ha quedado posicionado en todos aquellos pacientes que tienen alto riesgo de empeoramiento de insuficiencia cardíaca y están bajo tratamiento con la medicación recomendada o la medicación que toleren. Para cerrar, recordar que el Vericiguat fue evaluado en pacientes con estabilidad clínica después de un evento de descompensación. El trabajo es pacientes que lograron compensar su insuficiencia cardíaca aguda. Que las guías nos recomiendan que los pacientes estén adecuadamente descongestionados antes del alta y que el tratamiento debe optimizarse
después de lograr la estabilidad hemodinámica. Si bien un paciente puede iniciar vericiguat en cualquier momento en que logra la estabilización del evento de empeoramiento, el periodo prealta puede representar una ventana de oportunidad, y esto es porque se asocia siempre a mayor tasa de uso crónico cuando iniciamos las terapias en la hospitalización. Esto, por supuesto, no es lo que hay en la población que incluyó el trabajo, el uso prealta, pero es digamos, un traslado de los trabajos que analizaron el uso de la medicación prealta. Como último diapositivo, recordar que el vericiguat tiene un nuevo target fisiopatológico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es una vía fisiopatológica novedosa, es fácil de titular y la combinación con otras terapias y comorbilidades es segura. Incluyó una población distinta a los últimos trabajos en insuficiencia cardíaca, porque eran pacientes que habían tenido empeoramiento a pesar de recibir el tratamiento médico óptimo. Se ha focalizado en pacientes con mayor riesgo y empeoramiento previo. Redujo significativamente el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, como dijimos, con una reducción del riesgo absoluto de 4,2 eventos por 100 pacientes año y un número necesario a tratar de 24. Y el perfil de eventos adversos es comparable con placebo. La tasa de hipotensión sintomática y el síncope fue similar, no fue estadísticamente significativo, y no se observó hipercalemia ni caída del filtrado glomerular a través de la población estudiada. Bueno, y acá voy a dar por finalizada la presentación para que podamos discutir entre todos la importancia de la hospitalización en la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias a la doctora Mirta Díez por esta excelente presentación, muy inspiradora. La doctora hizo una historia de la insuficiencia cardíaca y la importancia de la hospitalización en 30 minutos, y que excelente. La verdad que lo encontré, aparte que me entretuve mucho con la charla. En este momento tenemos más, doctora, imagínense, más de 110 conectados, ¿ya? Y que están también, había saludado a varias personas, también de Ecuador se están conectando, de Venezuela, Perú, Argentina, así que tenemos de hartos lados, y que creo que ha concitado un tremendo interés. Yo le quería hacer una pregunta, porque han llegado algunas preguntas al Q&A, pero me gustaría a mí hacer una pregunta, digamos, de personal con respecto al manejo en su centro, y quizás también un poco la experiencia que se ve en Argentina con respecto a la importancia que tienen los policlínicos de insuficiencia cardíaca ambulatorios en el manejo, ¿no es cierto?, de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Y me gustaría saber un poco cómo ustedes estructuran, porque yo a lo largo de todos estos años me he dado cuenta que todos los países, incluso dentro de todos los países, tienen sus recetas, ¿ya? Algunos siguen con NT-proBNP, otros tienen un control muy estructurado al alta, otros no tan estructurado, otros hacen telemonitoreo, unos no hacen telemonitoreo, unos hacen gestión de casos. Entonces, me gustaría saber cuál es un poco, y conocer su experiencia de los policlínicos de falla cardíaca y cómo ustedes lo estructuran. Sí, muchísimas gracias, doctor Gray. Creo que la pregunta es clave. Nosotros tenemos, llamamos la clínica de insuficiencia cardíaca. En general, digamos, para hacer este viaje del paciente, yo empezaría con el paciente que se hospitaliza. En la hospitalización, por supuesto, tenemos sistematizado el seguimiento, fundamentalmente lo tenemos más sistematizado para las formas congestivas, que son las más frecuentes, y
Las que yo entiendo son más fáciles de sistematizar, porque el paciente en shock cardiogénico creo que es un paciente que requiere un manejo más individualizado. Y entonces, bueno, además de la sistemática del manejo médico, empezamos con la educación mientras está internado, empezamos a gestionar su turno al alta, tratando de identificar las barreras que va a tener para adherir a la medicación. A veces son barreras, bueno, vinculadas con su sistema de salud, con diferentes temas que tratamos de identificar antes de que el paciente se vaya de alta. En el momento de alta hacemos un checklist donde fundamentalmente tenemos que ver que el paciente haya cumplido, que digamos con todas las prácticas que corresponden en cuanto al diagnóstico etiológico, la causa de descompensación y el tratamiento adecuado. Y nosotros, para guiar la descompensación, hacemos el balance con peso, el delta de los péptidos natriuréticos, y estamos corriendo un protocolo del uso del ultrasonido pulmonar para evaluar la descongestión. Esto lo estamos haciendo en investigación, pero bueno, esto nos está permitiendo entrenar en el valor para ver si puede ser una herramienta más para identificar la descongestión adecuada. Una vez que el paciente se va de alta, tiene la cita que va a ser dentro de la semana en aquellos pacientes que identificamos como alto riesgo, o en aquellos pacientes que no lo son, vamos a hacer una cita entre el día 10 y el día 15. Y a algunos pacientes les ofrecemos el sistema de telemonitoreo. Yo en lo personal creo que es interesante y es una manera de tener una actitud activa frente a la descompensación. Tal vez la limitación que tenemos es que no está cubierto por muchas obras sociales, por la cual en algunos casos el paciente lo paga, pero en otros no. Y el paciente, bueno, viene después al seguimiento de manera estructurada al consultorio y sigue en control con visitas, con encuentros educativos y con un seguimiento telefónico solo de los pacientes de alto riesgo por una cuestión de recurso humano con el enfermero del servicio. Pero realmente creo que la sistematización, tanto de la hospitalización como del seguimiento, son las claves para la detección y la acción precoz, que es lo que, en mi opinión, necesitan estos pacientes. No podemos ser pasivos. Si nosotros esperamos que el paciente venga con 5 o 10 kilos de más, y bueno, ya estamos muy complicados y ese paciente probablemente le vaya mal. Tenemos que ser muy activos en identificarlo, en trabajar rápidamente con los hospitales de día. Por supuesto hacemos hospitales de día para diuréticos, hacemos hospital de día para pacientes en paliativo, que ya están en una etapa paliativa, hacemos levosimendan paliativo. Bueno, eso, me parece que la clave es ser activos. Si yo tuviese que decir lo que me parece más importante es ser activos. Ir antes que el paciente empeore, porque realmente cuando el paciente empeora lo paga con falla multiorgánica y falla de músculo cardíaco, ¿no? Claro, o sea, yo encuentro, digamos, esencial la palabra, ¿no es cierto?, de ser muy proactivo. Y yo creo que la gracia que tenemos aquí en Latinoamérica es que a falta de CardioMEMS, ¿no es cierto?, y de otros dispositivos de alta tecnología, tenemos que ser extremadamente ordenados, protocolo, colocar mucho énfasis en la educación, en el autocuidado del paciente, porque lamentablemente, claro, cuando uno tiene un CardioMEMS que transmite data online de la presión de arteria pulmonar, probablemente se facilitan un poco las cosas, pero nosotros creo que en Latinoamérica en cierta medida hemos tenido, ¿no es cierto?, gran experiencia, y que es una experiencia que en algún momento yo creo que podríamos trabajar en conjunto y podríamos tener datos súper relevantes de clínicas de insuficiencia
cardíaca. Ahora, aprovechando, Emilio, te quiero hacer una pregunta, pero te lo voy a hacer después, porque le voy a pedir a la gente de Bayer que se desconecta ahora, ¿no? Y porque vamos a entrar en el hot zone con la doctora Mirta Díez. Doctora, ¿usted cree realmente, y esta es una pregunta que se me ocurrió recién, que el Verosiguat es un aporte a la práctica clínica, y aquí es cuando Emilio empieza a colocarse rojo, es un aporte realmente al tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca? Porque si uno es como se dice aquí en Chile, abogado del diablo, es un 10% nomás, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando que todas las otras drogas parten en 20 y algunas superan el 30% de rehospitalización. Entonces, es un aporte, y un poco le hago la pregunta porque claramente estos pacientes son pacientes más enfermos, pero también hay que ver en qué tipo de paciente quizás uno podría usar más la droga, y que son los tipos de pacientes en que probablemente yo no usaría otra droga que podría ser, digamos, mostrar un beneficio mayor. Estoy pensando en los pacientes hipotensos, con falla renal, con hipercalemia, etcétera, y otros subgrupos. Entonces, ¿en qué, primero, si cree que es un aporte, ya, y en segunda parte, en qué paciente usted recomendaría, digamos, colocarle como más énfasis en pos de otros medicamentos? Gracias, gracias, que es una pregunta que me trae a un tema que no que son los fenotipos de insuficiencia cardíaca para, digamos, utilización de drogas. Así que gracias porque no lo hablé. Voy a empezar por la primera parte. Creo que es un aporte porque en una población que claramente tiene un riesgo diferente, es una droga que ha mostrado beneficio. Y si bien cuando hablamos de la reducción del riesgo relativo, podemos decir esto que usted comentó, también me parece que esto también tiene que ver con, al haber sido un trabajo guiado por eventos, un tiempo de seguimiento corto, ¿no? Porque cuando después analizamos la reducción del riesgo absoluto, la reducción del riesgo absoluto es comparable a la de, por ejemplo, inhibidores del CGLT2, o sea, es una buena reducción del riesgo absoluto. Lo que sucede es que, bueno, el riesgo relativo, al tener un seguimiento corto, probablemente haya hecho que se hubiera necesitado mayor tasa mayor N para poder tener una reducción del riesgo relativo mayor. Y con respecto a si habría algunos pacientes donde uno la utilizaría, digamos, o podría ser más útil la droga, yo creo que justamente los pacientes con formas de alto riesgo, con formas avanzadas de insuficiencia cardíaca, tienen alguno de estos problemas que permiten estratificar fenotipos, como por ejemplo los pacientes hipotensos, los pacientes que nosotros les queremos dar más dosis de sacubitril valsartán y no podemos porque tienen 95 de sistólica. En estos casos, la droga que como vericiguat no tiene impacto sobre la tensión arterial significativo, es una opción. Lo mismo en aquellos pacientes con falla renal, donde a veces la falla, o sea, las comorbilidades son una de las limitantes para el uso de la medicación, ¿no? En los pacientes, y las comorbilidades son más frecuentes a medida que la insuficiencia cardíaca es más avanzada, por lo menos el deterioro vinculado con el uso de la medicación. Entonces también en los pacientes con falla renal creo que es una buena droga, incluso porque el clearance por el cual ingresaron los pacientes es algo más bajo que otros trabajos, y lo mismo la ausencia de hipercalemia, que puede ser también un motivo que requiera la suspensión. Probablemente en estos fenotipos, hipotensión, insuficiencia renal e hipercalemia, donde no podemos utilizar alguno de los grupos que las guías recomiendan con un nivel 1A, vericiguat podría tener más impacto. No sé si esto es un poco lo que me quería, si ahí Sí, iba dirigida la pregunta.
No, perfecto. Sí, yo pienso, digamos, a ver, yo un poco la pregunta es provocadora para tener la discusión, pero en el fondo yo creo que efectivamente Beris Watt tiene un rol, ¿no es cierto? Y es un rol, yo no sé si claramente no está enfocado a ser dentro de los cuatro fantásticos, porque los cuatro fantásticos, ¿no es cierto?, van a pacientes con capacidad funcional 2, más estable, ya lo vimos, ¿no es cierto?, no solamente en el Victoria, sino que ya desde los estudios Sócrates, ¿no es cierto?, que el perfil de pacientes era mucho más grave, ¿ya? Y es así, ¿no es cierto?, como no sé, estoy pensando en el Emperor Preserve, que no teníamos medicamentos para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Ahora podemos decir, bueno, no teníamos muchos medicamentos para insuficiencia cardíaca avanzada, probablemente Vericiguat, ¿no es cierto?, ya tienen un subgrupo, digamos, ahí. Han llegado algunas preguntas, pero me gustaría aprovechar que está Emilio, ya que Emilio es nuestro PhD, así que nos va a dar una explicación, pero Emilio, al nivel de doctores, de médicos, de cardiólogos, por favor, ¿ya? Entonces, te quería preguntar si nos podrías explicar desde un punto de vista de mecanicístico, ¿qué de nuevo está aportando Ríos y Watt, Vericiguat, perdón, con respecto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca y cómo se compara con los otros medicamentos que conocemos, algunos que son inhibidores del sistema neurohormonal, otros que, ¿no es cierto?, beta bloqueadores. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que de nuevo, así para como inhibidores de, ¿no es cierto?, de este tipo, 101, como se dice, ¿ah? For dummies. Gracias, doctor. Tampoco es que tenga que bajar mucho nivel, sí, los cardiólogos estudian bastante. Bueno, la doctora Díaz lo puso en su presentación, es una vía nueva en el sentido de que, y como lo dijo usted, ya no va por el sistema nervioso simpático, ni tampoco por la vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces aquí simplemente como complementamos un poquito estas otras terapias, agregando una nueva opción que es restaurar los niveles de GMP cíclico, que es un segundo mensajero que facilita la vasodilatación y que mejora tanto el tejido cardíaco como el tejido endotelial. Y en este caso, Vericiguat es un estimulante de la guanina ciclosoluble que funciona independiente de la presencia de óxido nítrico. Y eso es lo que normalmente se ha visto en estos pacientes, que los niveles de óxido nítrico bajan. Y por ejemplo, si uno piensa en un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, que está un poquito más río abajo, uno inhibe la degradación del GNP cíclico, pero si es que no hay óxido nítrico, este GNP cíclico igual sigue siendo bajo. Entonces la ventaja de este estimulador de la guanina soluble es que actúa a ese nivel y puede un poquito restaurar los niveles de esta vía del óxido nítrico, que vendría a complementar una vía que está degradada en la insuficiencia cardíaca y que anteriormente no tenía algún tipo de opción terapéutica. Perfecto. No, perfecto. Gracias, Emilio. Sí, yo en el fondo recalcar que es una vía novedosa, o sea, es novedosa para el tratamiento, hay, ¿no es cierto?, otras drogas, digamos, pero en el fondo es novedosa con respecto a este mecanismo y parece ser un mecanismo, ¿no es cierto?, fisiopatológico plausible y que tiene una base biológica que está relativamente bien estudiada. Ahora llegó una pregunta que nos hace la doctora María Vergara y pregunta si, digamos, el uso de Vericiguat tiene algún rol en la insuficiencia cardíaca derecha exclusiva. Yo no sé, doctora, si usted tiene algún conocimiento de insuficiencia cardíaca derecha exclusiva, ¿no? No tengo, digamos, del trabajo, entiendo que no son los pacientes que fueron incluidos y la verdad es que no. Sí, yo quizás para complementar, porque como bien dice la doctora, no hay un trabajo que yo conozca de pacientes con insuficiencia cardíaca derecha, digamos, exclusiva. Ahora, sin embargo, cuando uno revisa y subanaliza los datos del Sócrates, ¿ya? El Sócrates tanto Preserve como Reduce, particularmente en los del Preserve, recordemos que había un subgrupo de pacientes, ya que por definición del Preserve tienen hipertensión pulmonar. ¿Ya? Entonces uno podría tratar de ver la analogía de falla cardíaca derecha con hipertensión pulmonar. Y también en el Sócrates Reduce, en los Reduce con
hipertensión pulmonar. O sea que en el fondo había algún grado de falla derecha. Yo creo que esa es como la aproximación que tenemos. Y lo que yo recuerdo ya del Sócrates de Preserve y Reduce es que no hubo cambios, bueno, sabemos que no hubo cambios del BNP, pero hubo mejoría de la calidad de vida, ¿ya? Lo cual es bien importante. Así que, si bien es cierto, no tengo el dato exacto para la doctora, qué es lo que pasa, si uno extrapola los resultados del Sócrates, tanto Preserve como Reduce, uno podría encontrar algunos beneficios en calidad de vida. Y con respecto a los pacientes preservados, lo que sí se vio, a diferencia del Reduce, era que yo recuerdo que los pacientes sí tenían efectos hipotensores mayores comparado a lo que era Reduce puro. O sea, ¿qué quiere decir? Que los pacientes con insuficiencia cardíaca preservada, con hipertensión pulmonar, el uso de Vericiguat se asoció a periodos de hipotensión que eran más importantes que lo que podríamos haber encontrado, en cambio, en los pacientes con Reduce, digamos. Pero más que eso, la verdad que yo tampoco, no sé, Emilio, que tú trabajas en la compañía, si tienes algún dato oculto ahí, ¿no? No, para insuficiencia cardíaca derecha exclusiva no tenemos nada por ahora. Perfecto. Uh-huh. Perfecto. Y simplemente recordar, doctora, como usted mencionó, la droga da la impresión que es segura de utilizar, ¿ya? Y la recomendación, si bien lo entendí, es comenzar con una dosis bajita, y cada cuánto tiempo usted va haciendo la titulación y en qué se va fijando para hacer el siguiente paso, digamos, de la Sí. titulación. Yo sobre todo puedo comentar mi experiencia a través de la participación en el ensayo. Y empezábamos con 2,5, cada 2 semanas titulábamos, y básicamente es la tolerancia por la tensión arterial, porque la verdad es que no encontramos alteraciones de laboratorio que... Es muy raro que tengan alteraciones de la función renal o del potasio, y lo más significativo es la tensión arterial, la hipotensión arterial. Perfecto, perfecto. Bueno, yo no sé si tiene algún comentario la doctora Díez o Emilio. La verdad que ha sido, digamos, una jornada súper entretenida. Yo digamos, entretuve mucho. Tuvimos 115 conectados en este momento que estamos terminando, o sea, imagínense. Así que también queremos agradecer, ¿no es cierto?, a las personas que se conectan y que nos aguantan hasta cercano a las 9 de la noche, así que muchas gracias a todos ustedes. Nuevamente, dar las gracias a la doctora Díez, esperamos tenerla en Chile, ahora que ya se puede viajar con más facilidad, en un próximo congreso. Bienvenida, doctora. Cuando usted, digamos, quiera, y también ya darle las gracias a la Sociedad Chilena de Cardiología por esta oportunidad, y también a Bayer por el apoyo logístico también que significa hacer esta actividad. Así que, bueno, a todos, muy buenas noches. Muchísimas gracias, y realmente yo también quiero agradecerles la oportunidad de haber compartido este espacio, que también es muy enriquecedor, y realmente espero verlos personalmente pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas Gracias. noches. Muy bien. Buenas noches. Hasta luego.